Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. La muerte ayer en el Vaticano del Papa Francisco lleva a examinar sus 12 años como jefe de la Iglesia Católica. ¿Cuál es su principal legado? La última batalla del Papa frente a los abusos sexuales del clero católico se libró contra el sodalicio en el Perú. ¿En qué consiste el caso? Fallecido el sumo pontífice, todos los ojos se concentran en el cónclave para elegir a su sucesor en los próximos días. ¿Quién será el nuevo Papa? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 22 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El mundo católico, con sus 1.400 millones de fieles, sufrió ayer una auténtica conmoción por la muerte del Papa Francisco. El fallecimiento del pontífice, obispo de Roma, se produjo a las 7:35 de la mañana en la Casa Santa Marta, donde vivía. Francisco murió por un derrame cerebral y un colapso cardiovascular irreversible. El anuncio de su deceso lo hizo el irlandés Kevin Farrell, cardenal camarlengo, es decir, el encargado de manejar las cosas entre la muerte de un papa y la elección del siguiente. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Por voluntad propia, Francisco, que tenía 88 años, será enterrado de una forma más sencilla a la habitual. Su ataúd será de madera y zinc, y no de madera de ciprés, hierro y madera de roble. Y su sepultura no estará en la cripta del Vaticano, sino en la Basílica de Santa María la Mayor. La elección de Francisco tuvo lugar hace algo más de 12 años. En los últimos tiempos, su salud se había deteriorado. El 23 de marzo, luego de 37 días en el Hospital Gemelli de Roma, se le dio de alta tras una neumonía. Y el domingo, con voz débil, celebró la Pascua en la Plaza de San Pedro. Fratelli e sorelle, buona Pasqua. Francisco, cuyo nombre era Jorge Mario Bergoglio, había nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, en una familia de clase media con antepasados del Piamonte en Italia. Defensor de los pobres y abogado de los débiles, Bergoglio reemplazó a Benedicto XVI tras su renuncia. Bergoglio fue el primer papa llamado Francisco, el primer jesuita, el primer papa no europeo desde el siglo VIII y el primero procedente de América. ¿Cuáles son sus dos grandes legados? Llamamos ayer a Buenos Aires a Mariano de Bedia, autor de la biografía Francisco, el Papa del Pueblo. Bueno, yo creo que uno de los principales legados de Francisco fue haber iniciado un proceso de reformas en la Iglesia, principalmente en la Curia Romana, que profundizan los soplos de cambio que comenzaron hace 60 años con el Concilio Vaticano II, ¿no? Los tiempos de la Iglesia se miden en décadas, con lo cual para asentarse necesitan tiempo. Y otro legado importante fue haber afianzado el compromiso de la Iglesia con los sectores excluidos, con los más vulnerables, con los marginados, los refugiados. Así, sin cambiar la doctrina, creo que impuso una dinámica nueva a la Iglesia, que generó, por supuesto, resistencias internas, ¿no?, dentro de la propia Iglesia. El tiempo dirá si esos cambios llegaron para quedarse.
El Papa luchó siempre contra el clericalismo, es decir, el poder excesivo de la curia, y el constantinismo, que significa la unión del poder político y el poder eclesiástico, como en tiempos del emperador Constantino en el siglo IV. También dijo en 2023 que había que desmasculinizar la Iglesia. Por eso invitó a 3 mujeres al Consejo de Cardenales. Ese año permitió, además, bendecir informalmente a parejas homosexuales. Una década antes, al volver de Río de Janeiro, había dicho esto: si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Francisco viajó 47 veces fuera de Italia y visitó 66 países. En Bolivia pidió perdón por los delitos en la época de la conquista. En México criticó la corrupción y pidió aclarar el crimen de Ayotzinapa. Y fue clave para que Cuba y Estados Unidos restablecieran relaciones diplomáticas en 2015. Si bien para los progresistas Francisco se quedó corto en las reformas y para los conservadores fue demasiado lejos, ¿qué relevancia tuvo para América Latina? Se lo preguntamos a Mariano de Bedia, que también es periodista del diario La Nación de Buenos Aires. Me parece que fue un papa identificado con América Latina, su tierra de origen, por otra parte, ¿no? Y fue muy querido en el continente, en la región. No visitó la Argentina, es cierto, pero sí viajó a muchos países de la región, como Brasil, México, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, en países en los que tuvo muchos gestos y mensajes que lo acercaron a los sectores más populares, evidentemente. Los países de la periferia tuvieron siempre un protagonismo central en la pastoral de Francisco. Y eso se refleja en su agenda de viajes. Por eso estuvo, en países de Asia y África, en viajes muy agotadores, cansadores, pero muy ricos desde el punto de vista espiritual y de cercanía a la gente. Por otra parte, así como no vino a la Argentina, tampoco concretó viajes a países centrales, ¿no? Como Alemania, España, el Reino Unido. No estuvo en esos países centrales, tampoco en Francia, si bien estuvo en Estrasburgo por una reunión con el Parlamento Europeo. Pero eso marcó un poco la impronta de sus viajes, marcó sus prioridades desde el punto de vista pastoral. Una de las tareas en las que estuvo más comprometido el Papa Francisco fue la lucha contra los abusos sexuales cometidos por los miembros del clero de la Iglesia Católica. Este tipo de actos son más visibles desde 2001, tras una investigación del diario estadounidense The Boston Globe. La investigación, dirigida por el periodista Marty Baron y que en 2002 fue galardonada con el premio Pulitzer, documentó cerca de 250 casos, dio pie a varios procesos judiciales e indemnizaciones y derivó en la renuncia del arzobispo de Boston, el cardenal Bernard Law. Hace 6 meses, en Bruselas, ante el rey Felipe de Bélgica y su esposa la reina Matilde, el Papa dijo que esas cuestiones son una vergüenza que debemos enfrentar, por la que debemos pedir perdón y por la que debemos resolver el problema. Questa è la vergogna che oggi tutti noi dobbiamo prendere in mano e chiedere perdono, risolvere il problema. En América Latina, Francisco abordó el problema en varias ocasiones. En 2018 forzó la renuncia de los 34 obispos de la Conferencia Episcopal de Chile por haber sido tolerantes. Y hace 10 años se refirió en Televisa al mexicano Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Evidentemente que era una persona muy enferma, porque además de todos los abusos, creo que también había 2 o 3 mujeres de por medio, hijos con una o con otra, no sé. O sea que había algo ahí y mucha plata. Quizá el último capítulo de la lucha del Papa Francisco contra los abusos a menores de edad se produjo en enero, cuando el Vaticano expidió un decreto por el que suprimió el Sodalicio de Vida Cristiana, una asociación católica fundada en Lima en 1971.
La notificación formal del decreto tuvo lugar justamente el lunes de la semana pasada, lunes santo para los católicos, cuando el grupo peruano se vio obligado a aceptar la orden papal. Ese acto es lo que se conoce con el nombre de intimación. ¿En qué consiste el escándalo del sodalicio, asociación fundada en Lima por un hombre llamado Luis Fernando Figari? Llamamos ayer a Lima a Mauricio Muñoz, periodista de la sección política de La República, uno de los diarios más importantes del país. Bueno, el caso sodalicio es uno de los casos más deleznables en América Latina de abusos hacia menores de edad perpetrados por miembros de la Iglesia Católica. Esta asociación fue fundada por Luis Figari, que también tiene consigo varias denuncias, ¿no?, por abusos sexuales, físicos y psicológicos, como varios miembros de la organización en sí. Para entender más o menos cuándo comienzan las denuncias, creo que habría que ubicarnos unos 25 años atrás, cuando el periodista José Enrique Escardó, que es un exodálite, comenzó a denunciar los abusos que sufrió dentro de las columnas que hacía en una revista que ya no existe, que se llamaba Gente, ¿no? Él contó en más de una ocasión cómo el vicario del sodalicio, que era el señor Germán Doy, que ya falleció, si no me equivoco, y que era algo así como el número 2 de la organización, perpetró diversos abusos contra él, ¿no?, de índole psicológica y física. Luego de sus testimonios han aparecido también otras personas que han denunciado que efectivamente en el sodalicio se efectuaron abusos contra ellos, como Renzo Orbegoso o Martínez Show, por mencionar algunos, ¿no? Y hasta la fecha el sodalicio ha admitido 83 víctimas, ¿no?, a las que se les pretende dedicar un monto de $5.3 millones para resarcir los daños. Y lo curioso es que, claro, uno hace las cifras, ¿no? Las divisiones, todo ello, y dice, oye, 5.3 millones para 83 personas, al fin y al cabo es una cifra miserable, ¿no?, para gente que ha tenido un daño invaluable en sus vidas, un daño psicológico, físico. En algunos casos son gente que en algunos casos ni siquiera puede volver a trabajar del daño psicológico que se le ha hecho, y la cifra debería ser mucho más alta, ¿no? Entonces, esto que ha hecho Francisco de disolver el sodalicio creo que ha sido el último gran acto de su gestión en el papado, un acto realmente aplaudible, y una decisión que el papa que venga, por más pro sodalite que llegue a ser, no va a poder retrotraer, ya que en su argumentación Francisco asegura que la fundación del sodalicio, ¿no?, carecía de carisma. Esto es algo que en el derecho canónico vendría a significar que el Espíritu Santo no intercedió para su fundación. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. Tras la muerte ayer del Papa Francisco, y una vez el alto prelado reciba sepultura, comenzará en la Capilla Sixtina el cónclave para elegir a su sucesor. En él tomarán parte 138 cardenales. Aunque hay más, los mayores de 80 años no pueden votar. El asunto empezará cuando un funcionario vaticano diga extra omnes, lo que significa que solo los cardenales electores pueden permanecer dentro. Se cerrarán las puertas y se dará inicio a la votación. El primer día habrá solo una, después 2 por la mañana y 2 por la tarde. Se requieren 2/3 partes de los votos para ser elegido. Si eso no se logra en 34 votaciones, a partir de la número 35 se escogerá entre los 2 cardenales más votados. Cuando haya un ganador, las papeletas se quemarán con una sustancia química que produce humo blanco. Casi el 80% de los cardenales electores fueron nombrados por Francisco. Así las cosas, ¿quién puede ser el próximo papa? ¿Continuará él la línea de su antecesor? Llamamos ayer a Bogotá a Hernán Olano, doctor en Derecho Canónico y conocido vaticanista. Yo creo que las cábalas estarían dadas por Pietro Parolin, el actual secretario de Estado del Vaticano,
conocido por su experiencia diplomática y su papel central en la curia romana durante los años del pontificado de Francisco. Estarían también Giorgio Marengo, un cardenal italiano que vive en Mongolia de 50 años y exorcista. El cardenal Mykola Vichok tiene 45 años, podría darle continuidad a la iglesia por lo menos durante 30-35 años más. Matteo Zuppi, el arzobispo de Bolonia, reconocido por su enfoque pastoral y compromiso con temas sociales. El cardenal Tagle, el prefecto para la evangelización de los pueblos, de origen filipino. Pier Battista Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, con amplia experiencia en temas de Oriente Medio y en el diálogo interreligioso. O el cardenal Dominique Manberti, que es el prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Él nació en Marruecos, África, pero posee nacionalidad francesa. Podría estar ahí dentro de ese grupo el número 1 de la Iglesia con el propósito de reemplazar al Papa Francisco. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Universidad de Harvard informó ayer que ha entablado una demanda para impedir que el gobierno de Donald Trump congele $2.200 millones en subvenciones federales destinadas a ese centro docente. Según su presidente, Alan Garber, Harvard alega que con ese congelamiento, el inquilino de la Casa Blanca pretende controlar a la universidad. Hace pocos días, Harvard se negó a cumplir las exigencias planteadas por el gobierno con el argumento de que le habrían permitido al Poder Ejecutivo incidir en los destinos de la institución. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguirá respaldando a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, tras los informes publicados ayer por el diario The New York Times. Así lo dijo la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. El periódico afirmó que el 15 de marzo, Hegseth no solo compartió en un chat de Signal los planes de un bombardeo a los hutíes en Yemen, sino que también los envió en un chat similar a su esposa, la exproductora de Fox News, Jennifer Roget, a su hermano, Phil Hegseth, y a su abogado, Tim Parlatore. Una investigación de la Universidad de Exeter en Inglaterra acaba de concluir que la costumbre que tienen grupos de personas de tomar cerveza en un pub puede tener origen en el gusto de los chimpancés por comer conjuntamente frutas fermentadas del árbol del pan. Así lo establece un estudio publicado en las últimas horas por Current Biology. Según el texto, eso demuestra que a veces el alcohol es una forma de fortalecer los nexos sociales. Para los expertos, el pub más antiguo del mundo es el irlandés Shan's Bar, abierto en el año 900 de nuestra era. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.